tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes a través de estos medios, poder compartir el evangelio del reino de Dios y poder llevarnos a una madurez. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando nosotros conocemos el propósito, vamos a tener una visión por la cual podemos caminar y poder esforzarnos. La mayoría de las veces la gente que no tiene visión, que no encuentra el propósito de su vida, es gente que vive en un estado de letargo, de adormecimiento y de amargura con ellos mismos. Entonces es bien necesario que nosotros, a través de la luz de la palabra de Dios, empecemos a reconocer y empecemos a manifestar el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, es importante que nosotros estemos conociendo la palabra de Dios para reconocer cuál es el propósito para el que fuimos enviados. Y por eso quiero invitarlo todos los días, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, a conectarse a través del Facebook Live, a través de esta página y también a través del Zoom en la videosala que tenemos y que estamos hablando acerca de 4 materias que estamos viendo cada día, ¿ok? Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a corregir. Estas 4 materias es un grupo de materias de 12 áreas que vamos a estar viendo durante estos 3 meses. Es muy importante que usted cada día se conecte y empiece a responder los formularios que les estamos enviando después de terminar la clase, para que usted pueda seguir avanzando a los siguientes niveles. Así es que le recomiendo que pida informes y lo estamos esperando para que usted se gradúe con toda esta generación y pueda seguir al siguiente nivel. En el siguiente nivel usted va a encontrar muchas más cosas orientadas a su propósito y sobre todo al ministerio en la obra de Jesucristo. Así es que Dios le bendiga y sea bienvenido. Después de este anuncio quiero continuar con el tema de esta semana. El tema de esta semana se llama el propósito de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es muy importante que nosotros aprendamos que tenemos un Dios de tiempos y de temporadas, que tenemos un Dios de ciclos. Y esos ciclos hablan acerca de un ciclo de bendición o un ciclo de maldición. La mayoría de las veces estamos envueltos en ciclos. Yo no sé si usted lo ha notado, pero muchas veces como que vamos caminando en esos ciclos y nuestra vida se vuelve cíclica. ¿Por qué? Porque parece que estamos saliendo de un problema y nos metemos en otro. Salimos de una enfermedad y comenzamos a meternos en otras. Pero cuando agarramos un ciclo de bendiciones, las bendiciones de Dios nunca paran. Y ahí es donde nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice. Dice que las bendiciones nos alcanzarán. Entonces es importante caminar en propósito y que nosotros entendamos que tenemos ese Dios de tiempos y de temporadas. La mejor temporada de su vida empieza cuando usted da un paso de obediencia, cuando usted camina por fe y no por vista. Cuando usted comienza a desarrollar esa fe en Él ahora, usted va a experimentar esa temporada de bendición. Y cuando hablo de temporada, hablo de cuando Dios comienza a derramar de sus ricas y abundantes bendiciones sobre su vida. El día de ayer estaba platicando con un amigo y le estaba diciendo acerca de una panadería muy famosa que tiene años. Desde que yo soy niño, esa panadería está, pero había permanecido durante muchos años cerradas y otros más, ¿verdad?, en el olvido. Pero de un tiempo para acá, esa panadería se comenzó a hacer famosa y comenzó a vender cantidad y lo podemos ver, que hay filas de personas esperando ese pan, ¿ok? Y no es un pan original, o sea, es un pan que venden muchas personas. Pero cuando yo le hablo de temporadas, porque yo le decía a mi amigo, es que ese pan está de moda, esa panadería está de moda, y por eso toda la gente quiere ir a comprar ahí,
para poder tener la experiencia, para subir una foto, tomarse una selfie y decir que estuvo en esa panadería. Entonces, quiero hablarles de que cuando empieza una temporada de bendición en su vida, todas las cosas le salen bien y entonces usted comienza a entrar en una prosperidad y en una provisión sobrenatural. Así es que eso es el Dios que tenemos. Toda temporada, como le dije, comienza con un acto de obediencia. Es decir, que cuando la fe viene a su vida y usted comienza a tener una intención para actuar, para hacer algo, dé el paso de fe. Cuando usted da el paso de fe, usted está demostrando obediencia y la obediencia lo va a llevar a un ciclo de bendición y a una temporada en donde las promesas de Dios van a ser derramadas, van a ser soltadas sobre su vida y sobre su familia. Ahora, fíjese bien, hablando del propósito, todo hombre y mujer que ha nacido en la tierra tiene un propósito dado por Dios. La mayor tragedia en la vida no es morir. La mayor tragedia en la vida es vivir sin un propósito. Es vivir sin que nosotros podamos manifestar y que nosotros podamos cumplir con la misión con la que fuimos enviados a esta tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que el propósito está ligado a la misión que nosotros tenemos. ¿Qué es la misión? La misión se caracteriza por las cualidades, por los talentos, por las aptitudes, por los dones que nosotros poseemos, que son naturales, que desde que estamos niños se van notando en nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos cuáles son nuestros dones, vamos a poder conocer cuál es nuestra misión de vida. Y cuando nosotros conocemos cuál es nuestra misión de vida, entonces podemos decir que tenemos un propósito. Entonces, la mayor tragedia en la vida es que una persona muera sin conocer su propósito. Y así hay muchas personas que no conocen, que a veces personas que se catalogan como buenos para nada, que no sirven para nada y se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque no han realizado ningún acto sobresaliente en su vida. Pero déjeme decirle que esto se puede corregir cuando nosotros aprendemos cuál es nuestro propósito. Hay un principio acerca del propósito que dice que nunca le preguntes a una cosa creada cuál es su propósito. Cuando tú quieres descubrir el propósito de algo, tienes que ir a la fuente, tienes que ir al diseñador, a quien creó esa cosa, para poder descubrir cuál es su propósito. ¿Ok? Muchas veces nosotros, o no sé cuánto les ha pasado, que a veces ocupamos herramientas sin saber cómo funcionan y las usamos mal, batallamos mal y a veces nos frustramos. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar con esas herramientas. Pero cuando alguien viene y nos enseña cómo se usan esas herramientas, entonces la vida se nos facilita. De la misma manera, muchos de nosotros hemos estado intentando cosas para lo cual no fuimos creados y por eso viene la frustración a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en vez de potencializar nuestros dones y habilidades, estamos concentrados en hacer cosas a los que no fuimos llamados, cosas para los que no fuimos creados. Entonces hoy vamos a descubrir esto. Número uno, todo mundo y toda persona que está en esta tierra vino del cielo con un propósito, ¿ok? Vino de Dios con un propósito. Número dos, usted tiene que descubrir cuál es su llamado a través de sus habilidades y aptitudes. Número tres, si usted quiere quitar la frustración de su vida, usted tiene que aprender a usar las herramientas que ya están en su vida. ¿Qué es propósito y de dónde viene? Para hablar del tema del propósito tenemos que comenzar por definir lo que es el propósito. Propósito es la intención original por la que fuimos creados. Es el motivo de nuestra existencia. En otras palabras, propósito lo podemos definir como la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, el origen del propósito de alguien o algo viene de Dios. Nosotros, y este es un principio, nosotros no podemos escoger nuestro propósito. Nosotros, ya se lo enseñé, nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras aptitudes, dones y talentos,
Y en base a eso nosotros vamos a descubrir cuando vemos una necesidad y nosotros podemos satisfacerla o ayudar o contribuir para poder responder a esa necesidad. Entonces nace la misión. Y cuando nosotros tenemos una misión, el propósito va a venir por consecuencia. Así es que le estoy dando tips para que usted comience a caminar en propósito. Ahora, ¿cuáles son los peligros de no caminar en propósito? Número 1, la vida pierde sentido. Esto puede llevarnos a entretener pensamientos de suicidio, de depresión, y por eso muchas personas se quitan la vida. Número 2, quedamos fuera de la voluntad de Dios. Número 3, no podemos cambiar nada a nuestro alrededor. Número 4, vivimos en pobreza espiritual y muchas veces vamos a vivir en pobreza financiera, familiar y en todos los ámbitos. Número 5, nuestra vida se vuelve triste y sin esperanza. Hay muchas personas que están en esta situación. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito de vida. Y usted necesita acercarse a Dios para poder encontrar ese propósito, esa eternidad. Y usted necesita comenzar a ser una persona espiritual, porque solamente así usted va a poder responder a esa necesidad que sus ojos espirituales están viendo, ¿ok? Ahora, Jesús cumplió su propósito en la tierra y a través de su vida nos dejó grandes enseñanzas para que nosotros pudiéramos caminar en un propósito. ¿Qué es lo que necesitamos para poder vivir y para poder ver realizada la visión que nace cuando nosotros comprendemos y avanzamos en nuestra misión? Número 1, los requisitos que nosotros necesitamos para poder caminar en propósito es, primero que nada, obediencia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:19. Dice que Jesús no pudo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿ok? Un propósito de la venida de Jesús fue mostrarnos y modelarnos la obediencia. Una persona que camina en obediencia está cumpliendo con el primer requisito para caminar en propósito. Número 2, lo que necesitamos es aprender a orar al Padre, porque aprendimos que todo propósito nace del Padre, ¿ok? Tiene un progenitor y el progenitor de la vida es Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros y hágase su voluntad, ¿ok? Entonces cuando nosotros oramos conforme a la voluntad del Padre, nosotros estamos reconociendo que la voluntad de Dios se va a hacer y se va a cumplir a través de nuestra vida. Número 3, necesitamos entender y reconocer para qué hemos venido a esta tierra. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Lucas 4:43. Dice: es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es decir, que Jesucristo caminó en propósito porque descubrió para qué había sido enviado en la tierra, ¿ok? Entonces cuando usted descubre para qué fue enviado a la tierra, usted va a caminar en propósito y no va a salirse de ese propósito, ¿ok? Número 4, necesitamos servir, ¿ok? Y no ser servidos. Cuando una persona camina en propósito, viene algo que se llama pasión. Y cuando la pasión se enciende, entonces nosotros podemos inspirar. Y cuando nosotros inspiramos, podemos influenciar a otras personas a caminar junto con nosotros. Entonces podemos decir que a través del servicio se activa algo que es la influencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos, inspiramos a los demás y allí nosotros estamos cumpliendo un propósito. En Marcos 10:45 la palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros entendemos que el día de hoy tenemos que aprender a cubrir las necesidades de los demás, es cuando nosotros vamos a ir progresando. ¿Cuál es el éxito de los negocios? ¿Cuál es el éxito de los empresarios? ¿Cuál es el éxito de las personas que han alcanzado la cima? El secreto del éxito es que esas personas aprendieron a servir, aprendieron a resolver problemas y necesidades que otros tenían. Y cuando nosotros caminamos bajo esa consigna del servicio y aprendemos a resolver necesidades, nosotros vamos a alcanzar el éxito. Así es que usted tiene que aprender a servir a partir del día de hoy, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aceptamos el regalo de la muerte de Cristo en la cruz y hacemos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, nosotros podemos restaurar nuestra relación con el Padre, y así únicamente vamos a reconocer cuál es nuestro propósito. Entonces, uno de los secretos para poder caminar en propósito es conocer al Padre, es ir a preguntarle directamente para qué fuimos creados. ¿Por qué? Lo hemos anunciado ya, lo hemos declarado. Nadie puede escoger un propósito, sino que el propósito nace con uno mismo. Entonces debemos entender. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de propósitos? Hay el propósito general de Dios y hay el propósito específico. El propósito general de Dios es evangelizar, es predicar el evangelio, es anunciar las buenas nuevas de salvación, es hacer discípulos y es servir. Esos son propósitos generales de Dios y todos somos llamados a caminar en esos propósitos generales. Pero déjeme decirle que cuando usted camina en esos propósitos generales, usted se va a topar con la misión de su vida, ¿ok? Y cuando usted encuentra y obtiene esa misión de vida, usted va a poder caminar en ese propósito específico. Es decir, se va a acercar para poder cumplir con ese propósito específico a lo que Dios lo mandó a esta tierra. Cuando nosotros caminamos en servicio, en anunciar buenas nuevas de salvación, en predicar, en evangelizar y en discipular, nosotros estamos cubriendo necesidades que las personas tienen. Y cuando nosotros respondemos a esas necesidades, entonces nosotros vamos a alcanzar el éxito, como ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿qué es el propósito específico? Todo ser humano tiene un propósito específico en lo espiritual. Algunos somos llamados a ser maestros, algunos son llamados a ser evangelistas, pastores, profetas, etcétera. ¿Por qué? Porque todo depende de los dones que nosotros tengamos, de los dones espirituales, los dones dados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir cuáles son esos dones y nos alineamos a la perfecta voluntad de Dios, entonces todo lo que hagamos va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en los dones alineados a la voluntad de Dios, vamos a estar dándole los frutos de nuestra madurez, los frutos de nuestro servicio, de nuestra entrega, de nuestro conocimiento a los demás, para que ellos se sirvan de ellos. Ahora, eso es bien importante, porque una persona que se sirve de los dones o que saca provecho de los dones que tiene, entonces se convierte en una ambición personal, y toda ambición es temporal. Cuando nosotros somos ambiciosos y estamos sirviéndonos a nosotros mismos, entonces todo lo que hagamos va a ser temporal. Y por eso hay muchas personas que solamente en temporadas les va bien. Pero cuando una persona camina en propósito y esos dones los alinea a la voluntad del Padre, va a estar viviendo desde una eternidad. Y dice la palabra de Dios que nosotros seremos plantados junto a corrientes de aguas y daremos fruto en su tiempo, que nuestra hoja no caerá y que todo lo que hagamos prosperará. Entonces nosotros debemos entender esa condición. Si nosotros queremos vivir una vida abundante, una vida de frutos, una vida de bendición, una vida abundante, entonces tenemos que estar plantados junto a las corrientes de agua
viva, ¿ok? Así es que plántese hoy en la visión, comience a disfrutar de esos frutos que van a venir a su vida cuando usted se planta en la visión del reino de los cielos, ¿ok? Ahora, terminamos con esto. ¿Cómo podemos caminar en nuestro propósito? Número 1, teniendo el compromiso de conocer a Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para restaurar nuestra relación con Él. Al establecer nuestra relación personal con Dios como una prioridad, caminaremos en nuestro propósito de conocerlo íntimamente. Cuando usted se acerca a Dios, usted va a poder descubrir cuál es el propósito de su vida. ¿Ok? Número 2, teniendo el compromiso de amar a Dios. Caminamos en nuestro propósito cuando demostramos amor por Dios, cumpliendo su voluntad y sus mandamientos. Es decir, que el secreto de servir bien es el amor. Nadie puede servir lo que no ama, ¿ok? Nadie puede servir lo que no ama. Nadie puede estar agradecido con alguien con el cual no siente ese amor. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, vamos a demostrarlo a través del servicio y a través de la obediencia a sus mandamientos y al cumplimiento de su voluntad. Número 3, teniendo el compromiso de servir a Dios. Entre más conocemos y amamos a Dios, entonces más vamos a desear servirle. ¿Por qué? Porque acuérdese bien que el cielo tiene un sistema de recompensas. Cuando entendemos que fuimos llamados a servir, debemos hacerlo con fidelidad, es decir, no abandonar y no abortar nuestro servicio, ¿ok? Debemos hacerlo con fidelidad. Nuestro propósito no cambia, solo se hace más claro y se hace más fuerte, es decir, que se va destacando más, se va manifestando. Por eso dice la palabra de Dios que aunque tu comienzo sea pequeño, tu final será grande. Cuando tú aprendes esta trilogía, dice la palabra de Dios que cordón de 3 dobleces no se rompe. Cuando usted tiene compromiso de conocer, tiene el compromiso de amar y tiene el compromiso de servir a Dios, entonces su propósito se va a hacer cada día más claro y más fuerte, ¿ok? Termino con esto. ¿Cuál es su propósito general? Y ese es el tip. Comience sirviendo en un área de la visión. Al hacerlo, usted va a descubrir el propósito específico para su vida y usted caminará en él cuando cumpla los requisitos y cuando aprenda cómo aprenda esta trilogía que acabamos de mencionar. Entonces, comience con algo sencillo, comience con servir en algún ministerio, comience a servir en algún área de la congregación. Hoy en la visión estamos en un tiempo de evangelismo y es necesario que todos colaboremos, que nos integremos. Cuando usted comience a servir en un área y comience a experimentar en varias áreas de la visión, y usted ahí va a encontrar cuál es su propósito. Cuando usted conoce cuál es su propósito, usted va a caminar en su propósito y déjeme decirle que todo va a fluir, porque el propósito nos da acceso a lugares, a cosas y a personas. Así es que su vida va a cambiar porque usted va a comenzar a fluir en la vida de Dios. Déjeme despedirlo en una oración. Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que tú nos des la oportunidad de conocer tu voluntad, que tú nos des la oportunidad de amarte, que tú nos des la oportunidad de servirte, Señor, para poder entrar en esa temporada de bendición y para poder aprender a caminar y a fluir en nuestro propósito. Te pido, Señor, que tú comiences a través de tu Espíritu Santo a equipar, Señor, y a formar ese carácter de Cristo, Señor, en cada uno de los discípulos de esta visión, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te entrego, Señor, todas nuestras necesidades, todas nuestras aflicciones, Señor, y trae liberación a cada persona, Señor. El día de hoy también te pido, Señor, como una intercesión, mi Dios, por toda esa gente que está padeciendo, Señor, por este coronavirus, Padre.
que está padeciendo por esta enfermedad y muchas otras enfermedades, Señor, que están viniendo a las personas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pongo en tus manos. Y recuerde, todos los días de 9:30 de la noche en adelante, estamos a través del Facebook Live, a través de esta página, aprendiendo estas materias. Entonces pide informes, regístrese y sea bendecido. Todos los días, de lunes a viernes igual, estamos en una intercesión de 6 de la mañana a 7 de la mañana. El Señor le bendiga y le guarde. Muchas bendiciones y paz en el Espíritu.